escribanía, por decirlo de una manera, se habían ido guardando de escribano a escribano. Después de Lucas Urrutia los tuvo Luciano Macedo. Después de Luciano Macedo, no tengo muy claro, creo que fue a Milibia, después Lucas Brun. Terminó el escribano La Rosa con ellos, y el escribano La Rosa se los dejó a Sánchez Piquerés, que no era escribano, era abogado, y Sánchez Piquerés se lo dejó a Dardo, y Dardo, ya cuando se vio en la situación en que estaba de su enfermedad, dijo: esto no me pertenece, esto tiene que ser parte de la historia de Mitre. Quería que yo me quedara con él, me pareció que era una barbaridad. Hablamos con Ariel, con el profesor Mujica y con otros más, y decidimos hacer una copia de los documentos y donar los originales al Archivo General de la Nación, obviamente que el nombre de Dardo, porque no era propiedad nuestra, y contando todo el periplo ese de esa caja documental. No quería dejar de nombrarlo porque me parece que es un reconocimiento que nunca se le ha hecho, nadie lo sabía, porque él expresamente me pidió que no quería que eso fuera público, que no quería que se usara políticamente para nada. Pero en esos documentos uno descubre muchas cosas. Entre ellos entre esos documentos había 3 documentos escritos de puño y letra de los vendedores, de 3 acciones de la sociedad fundadora que le habían vendido a Lucas Urrutia, que son las que Lucas Urrutia menciona que compra en el libro ese. En esa, que yo no te quise corregir porque es una conclusión que yo la tenía hasta que leí ese documento. En ese documento hay 2 de ellos, el que vende a Antonio José Castro y el que vende la Costa, que ve a Urrutia, dice que las acciones son 16. No, siempre está hablando de 15, sí, no sé. Sí, pero dice que son 16. Pero bueno, a partir de esos documentos pudimos saber un poco más. Yo puedo saber un poco más porque en realidad los estudié. Están en función de que lo quiera ver, están. Los tenés vos, ¿no? En la mapa de imágenes. Están a disposición en el Archivo General de la Nación y los tiene también Garay y no me acuerdo quién más, en formato digital. No están impresos, están todos para mirar en computador. Pero ahí nos da una pauta, además de que la Fundación del 33 sí pasó por el orden que Giró le quería imponer a las cosas, sí pasó por la carencia de lugar urbano para contener toda la gente que estaba poblando esta zona, pero también pasa por la fuerza, el empuje de Marcelino Barret, del cura Reventó, que era, como bien dijo Néstor, el presidente de la Junta Económica Administrativa de San Rural, y Dionisio Coronel, que era el diputado por Cerro Largo en ese momento, senador, no me acuerdo, sé que era el parlamentario representante de Cerro Largo. Entonces se juntaron el jefe militar, que era Marcelino Barreto, el jefe político, que era el representante Dionisio Coronel, y el jefe eclesiástico, que era Reventó. Y a partir de eso, yo no sé si fueron 2 meses antes, 2 meses después, pero seguramente entre ellos fue que maquinaron la fundación y la postura, porque en realidad Giró lo que quería hacer era fundarla en Varela. Yo venía más dedicado a que quedara más cerca de Mina y un poquito más lejos de Melo.
porque entre Minas y 33 hay unas 38 leguas, y entre 33 y Melo hay 101, hay 20 leguas, 21 leguas, ¿no? Entonces, ellos querían que fuera más allá para que fuera más equidistante. Pero estoy seguro que esta gente puso su poder al servicio de que fuera en este lugar. Porque, como también bien dijo Néstor, yo no quiero repetir demasiado las cosas que él dijo, había un proyecto eclesiástico de achicar la zona, de achicar la diócesis de Cerro Largo, de Melo y Cerro Largo, hasta el Olimar. Entonces, Reventós quería que el pueblo nuevo quedara dentro de su diócesis, no quería que fundara un pueblo y que a los pocos tiempos se lo sacara. Y se dan una cantidad de situaciones que hacen que 33 se funde en este lugar. Y una cosa que a veces no nos damos cuenta, porque vivimos apurados, vivimos en estos tiempos y no pensamos con la cabeza de la gente de hace 172 años atrás, es las dificultades de comunicación que tenía la gente que vivía acá. Nosotros no teníamos manera de pasar al otro lado del río cuando el río estaba crecido. Hoy tenemos un puente que no se crece. Pero además, ¿para dónde íbamos si salíamos de 33? Si teníamos solamente 6 lugares en la vuelta. Tampoco teníamos caminos cerca, internos. No teníamos un camino al Oro, un camino a Vergara, un camino a Las Canas, un camino a Varela, porque no existían. Entonces, ¿cuáles eran los caminos de esa época? Eran los caminos que no paraban la comunicación. Salían de Minas por lo que hoy la ruta 108 y tomaban la cuchilla de Palomeque y después la cuchilla de Verbo y bajaban por lo que es María Mina hasta acá, no cruzaba un solo paso de agua. Ni uno solo. Entonces después hacen la ruta 8 en el año 34, 80 años después de la fundación del 33, y a nosotros nos parece que Minas está cerquita porque está a 150 kilómetros y que Melo quedó más lejos porque quedó a 110. Pero para ir a Melo era mucho más lejos antes porque había que ir por la cuchilla de Dionisio, cruzar como único curso de agua el Tacuarí, muy cerca de Melo, porque la vuelta era siguiendo las elevaciones de la cuchilla para no encontrar el curso de agua. Entonces, yo hay siempre una cosa que cuento que es mucho más cerca de 1900 que de 1850, y es que alrededor de 1870 y algo, 78, si mal no recuerdo, se funda la ciudad de Las Canas, una de las primeras ciudades de la vuelta. Y ahora decimos Las Canas queda a 70 kilómetros de 33. Vamos hasta Varela, doblamos para abajo. No había puente en ese momento en la avería. ¿Cómo íbamos a ir? Pasar todos aquellos bañados por la avería, ¿no? El camino que hacía la diligencia, que iba de 33 a Las Canas, salía por el camino de los Barros Negros, que es uno de los caminos más viejos de la zona, porque iba al puerto, iba a la Charqueada, que era el único lugar donde había población que no fuera urbana, pero que estaba concentrada. Iba por el camino de la Charqueada, como digo, los Barros Negros, cruzaba en el paso de la laguna, cruzaba derecho hacia el paso que se llamaba en aquel momento Ramón Techera, hoy la picada de Techera, y de ahí sale a menos de 3 leguas y media de Las Canas. En esos dos pasos, tanto en el paso de la laguna como en el paso de Ramón Techera, había balsas. Porque las balsas fueron la primera manera de cruzar los ríos caudalosos. En 33 la primera balsa, como bien decía Néstor, la funda. Ya en el 52 había bote. En el 56
En 1856, cuando empiezan las primeras poblaciones de 33, ya la concesión de botes la tiene Chepar. Y en el año 60, en 1860, hay una concesión para balsa que la gana Dionisio Baco, con obligaciones que hoy no vienen al caso. Y a partir de esa primera balsa en el Olimar, se empiezan a rematar, como se decía en aquella época, que era una licitación, las demás balsas que operaba la gente de 33. Estaba entre ellas las dos que le acabo de nombrar, la balsa del Paso de la Laguna y la balsa del Paso Ramos Techera. También estaba la balsa del Paso de la pescada de Techera, era bidepartamental, digamos. Era 6 años explotada por 33, 6 años explotada por Rocha. Igual que la balsa en Tacuarí, en Dragón, que era la mitad del tiempo explotada por Socorro y la otra mitad del tiempo explotada por 33. Pero también había balsa en el Yerbal, frente a la calera. O sea, cada lugar donde se precisaba o donde había generalmente problemas de paso de carga, había una solución hasta que llega, por allá por 1908, la inauguración del puente viejo, hoy puente más nuevo, creo, de todo. En 1911 llega el tren, en 1910 llega a Villasara, se hace un puente provisorio que después se lo lleva al Olimar, se hace, demoran 3 o 4 años más en hacer el puente de Fierro que todos conocemos hoy. Se equivocaron. No pensaba que crecía tanto. Esa hay una nota de que dice la pasible Olimar se llevó el puente. Entonces, vale la pena pensar todo lo que tuvieron que hacer aquellos primeros pioneros de 1850 para que hoy tengamos lo que tenemos y que hoy muchas veces mal hablemos del pueblito, como muchos le llamamos cariñosamente, y crean que el pueblito es por poco y no por cariño. Yo creo que los que decimos pueblito, la mayoría decimos por cariño y no minimizando lo que es 33. Entonces, les podría hablar mucho más de Marcelino Barreto, el gran olvidado de la fundación de 33, pero el gran olvidado porque se murió en el 56. La ley se aprobó en el 53, como decía Héctor, pasaron años de lío, de problemática, se mide en el 55 la primera mensura, y en el 56 se murió Barreto. No hay manera de que él hubiera destacado como cualquier cosa, pero sigue siendo un gran olvidado. Inclusive, cuando se celebran en 1934, que se celebra el cincuentenario de la creación del departamento, se hace una serie de homenajes a los pioneros de 33 ciudades y departamentos, que creo que la única placa que queda vigente de esa época es la de Lucas Urrutia allí en la casa, que se lo homenajea con una placa de Lucas Urrutia, como mérito a ser realmente el creador del departamento con todas sus artes, mañas y artimañas, pero además, por lo menos en el programa de acto de esa oportunidad, creo que la de la iglesia también está. Se pone una placa en la iglesia con la participación de José Reventós, que después está en el busto, que es la placa, y se les pone, que deben de haber desaparecido, nunca supe que existieran, se le pone una placa a Dionisio Coronel y otra placa a Marcelino Barreto, una en el Yerbal y otra en el Olimar, en los puentes viejos de Yerbal y Olimar. Yo nunca la conocí, no sabía que había existido. Pero entonces,
quiero ser demasiado extenso, estamos festejando los 172 años de la fundación de la iglesia y creo que venimos bien, ¿no? Tenemos una cantidad de cosas que esta gente no tenía y hemos logrado, sobre todo en el área de la cultura, del arte, canto, la literatura, la escultura. Hemos logrado tener un pueblo que se distingue por una cantidad de cosas que otros tendrán las de ellos, pero las de nosotros son mejores. Bueno, yo les agradezco haber venido, les agradezco a Ariel haber organizado esta jornada que me parece mucho más necesaria de lo que a veces consideramos a priori. Y bueno, no sé si tienen alguna pregunta para Néstor o para mí, estamos a la orden para evacuar alguna duda en la medida de lo posible. Yo quería decir que allí en aquel cuadro tenemos esa figura importante también. Ah, no la había visto que la había colocado ahí. Pero sí. Ahí estamos, pero ahí el menos importante es Ramón Rodríguez. Se le pegó un tiro pronto sobre el cuadro. ¿Cómo decir eso en culto? Eso dicen las madres. Ramón Rodríguez, ¿Cómo decir eso? cura. ¿Qué te parece que podía tirar sin luz en aquella época de la iglesia de la cara con Es lo que le dice, es lo que le dice. Era poco querido el hombre. Y el que lo quería menos en esa época era uno. Se habían peleado por el cementerio. Sí, yo estoy mal. Urrutia Pero mira qué carácter de Urrutia quedó mal con todo. Bueno, sí, pero mira que cura no es hablado de carácter. Palacio lo trajo pelado de 17 años de allá que vivió, que venía una mano atrás de adelante y después declaró que si hubiera sabido bien le hablaba la vagina con él. Sí, pero Palacio también tenía su carácter. Hacemos basal, ¿cómo fue el padrino del Ah, no, casamiento? ese sí. Y Cuando le lo aconsejaba que se reconciliara, decía que ¿Dónde fue la primera escuela? ¿Perdón? La primera escuela, ¿dónde estaba? Acá en el entorno. Porque la iglesia, supongo que siempre fue ahí. La escuela estaba al fondo. A fondo. La escuela 2. ¿Dónde está la 2 ahora? Sí, un poco para el costado. Saludo al Más- maestro. ¿A dónde? sí. Más bien sobre. ¿qué escuela? La pública. De acá, la escuela donde estuvo. Más o menos está el sanatorio ahora, ¿no? Claro, no, el fondo de la actual. La actual era aquellos salones de fondo, y eso es lo mismo. Ah, Era una reforma. No tenía a la salida de la calle. La parte de todo aquello. Era lo que yo te decía cuando vivía esta mujer, la maestra, con la Isabel Durán. Todo era patio cuando llegaba. Después agregaron ellos dos pilares y la de antigua, todo eso más o menos para alguna modificación, dejar atravesada, dejar cerca de la iglesia. A las allá del puerto. ¿Dónde era el paso del animal? ¿Estaba el barcero? El paso del animal era exactamente donde hoy está. El paso, ¿verdad? El paso donde estaba la balsa. El paso real. Los dos. El paso real. El paso real está al costado del puente viejo. Vos venís por la calle y baja. Esa pasada ahí, es bien bajada, salía entre el kiosco Perdomo y el escenario. Seguro. Ahí, Que es donde es más bajo, ¿no? era la pasada antigua. La balsa está un poco más en la barranca. Claro, porque ahí hay un Para pozo. de ferrocarril. Histórico. Para el otro lado. Para el otro lado. Y sale enfrente de la casa que habló Néstor. Por eso estaba pensando, es que existe después, ¿no? Sí, existe esa casa. Sale en esa barranca. Está al lado de... Está el parque, ¿verdad? Sí. Entre el parque y la casa esa, fue donde vivió muchos años, los de mi edad se podrán acordar de él. Ya me olvidé del nombre. ¿Cómo? Parente vivió mucho tiempo ahí. Entre medio, que hoy hay un estacionamiento y hay una escalera, es un canalón, un furado del río que con el tiempo la gente le fue ganando lugar al río.
Pero hay un plano, que es el plano del proyecto del Puente Viejo, del año 1905, si no me equivoco, donde está bien clarito, que después se lo puedo compartir si uno lo quiere. Pero el balsero vivía de este lado, del lado del 33 hoy o del otro lado. Del lado del 33. Porque del otro lado es más alto. Claro, pero que hay una cosa. El río se extiende para este lado. La vía férrea cortó venía el agua toda. Sí, sí. El camino para el paso de la arena, como le llamaban. Pero el río, aun cuando crece ahora, crece más de este lado que de aquel. Siempre creció más de este lado que de aquel, porque es más bajo. Pero en cuanto a las balsas, esa balsa que estamos nombrando fue la balsa principal, pero no fue la única. Hubieron épocas en que había hasta 3 balsas. Los balseros estaban peleando con ellos y cada uno veía que había negocio. Abajo se le había terminado la concesión y los otros también, había mucho tema político, habían puesto 2 o 3 balsas más. Entre ellos Urbano Medero. Sé que inclusive en el tema de las balsas, que le voy a hablar de memoria, porque no estoy seguro, de fecha, no voy a decir fecha. Alrededor del año 1890, 90, se produce la primera huelga registrada en 33, que fue una huelga de balseros. Se pusieron todos de acuerdo para no pasar gente porque le pagaban muy poco a los mercados. Eso no sabía. Y esa huelga la rompe Urbano Medero, que se arregla con la Junta Económica y empieza a pasar la diligencia, por lo menos. Que era el problema más grave, ¿no? Que no pasaba la diligencia, no pasaba el correo, no pasaba la mercadería, no pasaba la plata. Claro, es lo que vi. Entonces también se da la primera huelga de esa edad con los balseros, que después dura un suspiro porque ya hay uno que se les pasa de vivo. Pero es interesante de ver el tema de las comunicaciones, cómo nosotros hoy miramos de otra manera y entendemos el presente de otra manera de la que le entendían ellos, ¿no? Porque nosotros a veces pensamos, ¿qué va a hacer Pasano allá abajo? Que pasa crecido, la ruta 19 es horrible para ir hasta allá. ¿Qué andaba haciendo Pasano por allá abajo? Pero no, la ruta 19 no existía, no iba por la ruta 19, venía por el agua. El metía el negocio de Pasano era el agua. Si las yeguas llegaban mal o llegaban bien, era lo mismo que le iban a matar las grasas. Él lo que tenía que tener el lugar para salir su mercadería. Entonces, por esa razón, Pasano hace la fábrica en el lugar donde estaba, donde estuvo. En el lugar con acceso al agua y con acceso al mercado que era Brasil. De este otro lado, que fuimos con el grupo, que no se puede acordar, está la grasería de Ávila. Quedan los restos de la grasería en la casa de Marina. Las pensiones del papá, madre del papá era de él. Entonces digo, ¿por qué estaban en Chaqueada? ¿Por qué estaban en el Puerto Gómez, como se llama el lugar? Porque era el lugar que tenían acceso a salida fácil de la mercadería. Y así como salían, también entraban caña, café. Inclusive hay en el libro de Niveles hay una narración de que se intenta hacer una comunicación fluvial entre 33 y Brasil, ¿no? No es posible porque hay unos saltos de agua para allá abajo que no se permite. Pero todo el tema no existían los teléfonos, no había celulares, no había correo. Es la primera estafeta de correo. Y
tiene en el año 61, llega al 33, o sea, el video tiene 4 o 5 años. Pero hasta eso, el correo iba derecho por la cuchilla grande con unos milos. Aquí iban a venir acá y no había nadie. Entonces, es difícil comprender, sin ponerse en el lugar, cuáles eran las reales necesidades de la gente que funda el pueblo. Y si me permite, me parece que es muy válido esta luz que están poniendo sobre la historia, porque una población como esta, pueblito, pueblo, como queramos llamarle, puede crecer en la medida en que honremos lo que pasó, donde se dé luz y todos podamos comprender esto que dice, las dificultades de comunicación, bueno, todo lo que eso generaba. Sí, más allá que sociológicamente hay otra cantidad de detalles. Claro, esa instancia de darle luz a todas esas personas que están incluidas en nuestro pasado, claro, es lo que permite que hoy nosotros podamos estar en paz también. Sí, es fantástico. Yo los felicito a los que hacen este tipo de búsqueda, pero sin quedarse en eso, sino poder que nosotros como personas estemos buscando esos ancestros nuestros que sufrieron, que estuvieron en todas esas instituciones, que también disfrutaron de ese lugar y nos han dado este espacio. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. No sé, yo creo que ya hemos sido demasiado. Yo, la historia del teléfono, yo quería hacer un comentario de la actividad de Urrutia. Fue la primera casa en tener teléfono, fue la de Urrutia, en 1891, que era de la casa del pueblo, acá del Caballero San Lorenzo, a la estancia, y de la estancia a 2 puestos. Y él permitió, enseguida avisó a la policía que cuando empezara el teléfono utilizara el 91. Entonces, cuando se inauguró la línea iba por pasando del paso de derecho del paso de la laguna que se ve del camino del mensajero, ¿no es? De Clarita hasta allá a la estancia donde termina. Entonces, cuando se instaló, que eran los teléfonos, las grandotas de madera, todo en la Berlina, era la fábrica. Y se lo iba a estrenar Urrutia, por supuesto, ¿no? Entonces era un jueves, sé que era un jueves. Avisaron a los técnicos que se terminaban, que lo iban a llamar por teléfono para que le estrenara él. Y Urrutia se olvidó. Entonces cuando llama el capataz de campaña para... se dieron las criadas, no lo encontraron, había salido. Entonces le dijeron que esperara que el seguro que se olvidó había salido. Salieron a buscar. Bueno, al rato, cuando llegó, llamaron de vuelta. Entonces, bueno, hablaron por teléfono y entonces le dijo, sí, bueno, sí, habló perfectamente. Y entonces dice, bueno, pues loco, contento que había hecho. Y el capataz agarró, aprovechó, dice, bueno, dice, yo le quería decir una cosa, dice, si nos permite cambiar una maquillona para festejar y ya le agarró, creo que sacarle un pelo a un conejo, ¿no? Digo, sí, que hay que cambiarla nomás, tranquilamente. Bueno, y otra vez, cuando se hizo la casa, que yo creo que fue Nicolás Pomato, todo lo hecho por Nicolás, fue por ese 70 y pico, la casa de campo, que era enorme y por suerte muy conservado. Bueno, habían llevado, como eran tantas las rejas que había que hacer y las ventanas de distintos tamaños, hizo lo ideal, ¿no? Llevó todo, herreros, todo para hacer las rejas y ya le medida que sea más barato. Y había una reja muy grande que es la que tapa todo un frente, y tiene una puerta chica que se abre, además es fijo. Del patio tú ves todo, desde allí y de afuera, pero no pueden entrar. Y a los costados está el comedor de un lado y otra pieza que es una sala de un lado. Entonces, cuando estaban haciendo esa reja, lo quiso embromar a
había un moreno allí del empleado de él. Y estaban los herreros haciendo rejas y cosas. Y hicieron esa reja enorme. Y entonces se reían y no sé qué, y dice Urrutia, dice, mira, dice, ¿cómo te animas a levantar esa reja? Y todo, como fresco y como esto, todo, que va fija. Ya estaba terminada para colocarla. Y dice, bueno, yo no sé si era 2 o 3 libras esterlinas. Dice, si la llegas a poder a llevarla, dice, yo te doy tanto. Y el moreno dijo que sí, que se animaba. Y fue y le ganó 2 o 3 libras de esterlinas en aquella época. Porque había dicho, sí, pero las cosas que tenían, ¿no? Y la casa hasta ahora, afortunadamente está muy conservada. Hace poco pintaron todo, pero la dueña tuvo mala suerte, la pobre perdió la única hija. Le llevamos una torta y nunca nos invitó a comer el té. Le llevamos una torta y nunca nos invitó a comer el té. ¿Dónde es? En el Paso de la Luna. Esa es la estancia de usted. Esa es la estancia. Y hay aquel chofer. Aquel era el chofer. Bueno, muchísimas gracias por haber venido.